Sí, Yachi, contame cómo viste el dato de confianza del consumidor. Bien. Bueno, salió muy bien. Sí, muy buen dato y les traje como los microdatos adentro de eso para, está buenísimo para ir hablando de qué presenta el informe más allá del número principal. Si querés, empecemos, Maru, con la primera placa. Básicamente, el índice de confianza del gobierno, acá vemos que el promedio en la gestión Javier Milei es 2,36, subió un 6,4% en julio con respecto al mes de junio. 6,4% fue la suba en este mes. Y me gustaría que vayamos a la placa número 3, después vuelvo a la anterior, porque ¿dónde estuvo esa confianza al gobierno más marcada, si vamos a lo que respecta al rango etario? En los jóvenes. Subió muchísimo, fíjense, de 18 a 29 años es esa línea roja que repunta fuertemente del mes, ahí vemos, de junio-julio, ahí vemos agosto, perdón. Y fíjense cómo, si yo dije de julio respecto de junio, no, este es el de agosto respecto de julio. Entonces, fíjense cómo repunta muchísimo este dato en la juventud. Entre 18 a 29 años sube muchísimo el índice de confianza del gobierno. Y por último, la placa número 2, ahora sí, que es la comparación con distintos gobiernos, con distintas presidencias. Y vemos que la gestión de Javier Milei, que es esa línea violeta que está allí, que va, fíjense, está como en la actualidad, si vamos a días de hoy, es decir, en realidad hace cuántos meses hace que este gobierno está en funciones, y lo comparamos en ese mes 32 que lleva este gobierno con el mes 32 de cada uno de los últimos gobiernos, el único gobierno que tiene o que tuvo en realidad una confianza superior a la actual es el de Néstor Kirchner. Fíjense que a esta altura del gobierno, a mes 32, tanto los dos gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, como el de Macri, como el de Duhalde, ni hablar, el de Alberto Fernández, tenían un índice de confianza en el gobierno muchísimo más bajo que el que presenta Javier Milei en la actualidad. Mucho se lo compara con el de Macri, que fue un gobierno donde a esta altura empezaba a presentar bastantes complicaciones en lo que respecta al programa económico. Todo se proyecta que a este programa no le vaya a suceder lo mismo, obviamente estaremos atentos allí, pero bueno, hay datos del índice del consumidor, del gobierno, perdón, confianza del gobierno. Fíjense, el aumento fue del 6,4%, les decía, respecto al mes de julio. Willy, un comentario les quiero dejar que se me pasó y me parece un dato muy importante cuando les hablaba del índice de confianza del gobierno. Vieron que la Universidad de Itela, al hacer este estudio, suele tener una correlación. Ellos dicen constantemente, no lo buscamos, no es algo que buscamos que tenga una correlación con la intención de voto, pero suele haber una correlación cuando uno mira otros momentos de la historia de cómo venía siendo el dato del índice de confianza del gobierno y cómo terminan dando los resultados electorales. Esto lo digo porque este mismo índice de confianza del gobierno que tuvimos con un incremento del 6% y que en promedio te da para la gestión de Javier Milei, perdón, en agosto fue de 2,06 puntos, este mismo índice se corresponde con una intención de voto. Si fuesen las elecciones hoy, según los datos que tenemos en el índice, Javier Milei podría estar sacando un 41%, un poco más de un 41%. Mira, si fueran hoy. Si fuesen hoy, sí. Y esto lo menciono porque hay muchos que quedaron sorprendidos con este porcentaje y obviamente falta muchísimo para las elecciones. Imagínense, no solo falta un montón de tiempo, sino que tampoco sabemos quiénes son los candidatos, ni quiénes se presentan en la oposición, pero me parece muy importante decir, está como mencionar el número que se corresponde a un 41% de intención de voto positivo para el presidente Javier Milei.